Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM con transmisión en vivo en Facebook del Museo de las Constituciones. Pues este mes, en nuestra última charla del año, vamos a hablar sobre la violencia familiar en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Y vamos a hablar sobre qué es esta violencia familiar y cómo identificarla. Para ello, contamos con la presencia y tenemos el honor de que nos acompañe nuevamente la doctora Irene López Foller de la Facultad de Derecho. Irene, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, querida Rosalba. Muchas gracias por la invitación. Déjame leer tu semblanza y ahorita entramos en materia. Nuestra invitada es maestra, doctora y maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Procesal y Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España. Y desde 1997 es profesora de carrera de tiempo completo asociada C de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde imparte las materias de género, derecho familiar, familia y sucesiones, temas de derecho familiar, procesal civil, procesal familiar y ambiental en los distintos sistemas de educación, como son el escolarizado, el sistema abierto y a distancia y en el posgrado. Es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y autora de diversos artículos en materia familiar, en género, en derecho civil, procesal y ambiental, así como autora del libro La prueba científica de la filiación. Tiene una amplia trayectoria como consultora, abogada postulante, funcionaria judicial y de procuración de justicia. Pues Irene, más experta no podríamos tener a nuestra invitada para abordar este tema. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y permíteme recordar a quienes nos ven por Facebook que pueden anotar sus comentarios y sus preguntas en el chat. Las vamos a retomar al final de la charla para darles respuesta. Irene, pues el tema de este mes de noviembre, ¿qué es la violencia familiar y cómo identificarla? Platícanos sobre este tema. Claro, pues mira, yo les preparé unas laminitas. Si Muy bien, quieres, me permitan compartir la pantalla y claro, para que entremos en contexto. perfecto. Bueno, pues precisamente vamos a hablar qué es la violencia familiar y cómo la vamos a identificar. Miren, la violencia familiar es un fenómeno social que lo ejerce un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma. Entonces, esa es la nota característica que se genera entre quienes son miembros de una familia. Y además tiene por objeto dominar, someter, controlar y agredir a la víctima. Es decir, ¿cómo podemos saber que se trata de violencia? Pues por que existen este tipo de acciones u omisiones que tienen el objetivo de dominar a una persona, de someterla, de controlarla o de agredirla. ¿Qué características tienen las conductas violentas? Pues no siempre es de ejecutar, ¿verdad? Como así como un acto, un hacer. También puede ser omisión, que significa entonces no hacer. La nota característica también es que son recurrentes, no es un solo evento ni son eventos aislados, sino que se trata de sucesos constantes. Y la intencionalidad es muy importante, porque la voluntad de quien agrede a la víctima, bueno, pues es causarle daño, es demostrar el poder y la superioridad que tiene respecto de la víctima. También observamos que una vez que inicia la violencia familiar, es decir, estos actos u omisiones, bueno, pues resulta que con el paso del tiempo no se van a solucionar. Se van incluso a incrementar. La violencia tiende a intensificarse. Por eso las banderas rojas, cuando ya existe, es importante porque va a tender
como una bola de nieve, hacerse cada vez mayor. ¿Y en dónde se puede presentar esta violencia entre los miembros de una misma familia? Pues no necesariamente en donde viven, en el contexto donde ellos están conviviendo. No, no necesariamente. Puede ser incluso donde alguno de ellos trabaja o donde trabajan ambos, o en el contexto académico de sus hijos, o hasta en los propios contextos públicos. Entonces, como les digo, lo particular de la violencia familiar es quién es el agresor y quién es el victimario, que son miembros de una misma familia, pero se puede realizar la violencia, el agresor contra la víctima en cualquier contexto en el que se encuentre. ¿Qué clases de violencia familiar tenemos? Bueno, el tipo de violencia familiar está regulado en el Código Penal, pero en el Código Civil porque también es un delito, en el Código Civil se contemplan 4 formas de violencia: física, psicoemocional, sexual y económica. La violencia física tiene que ver con agredir la integridad corporal de una persona y va desde que tú sujetes a alguien así, con fuerza, hasta causarle lesiones con alguna parte del cuerpo, con algún objeto o con una sustancia. Esto puede generar, bueno, pues distinto tipo de lesiones. Hay lesiones que tardan en sanar menos de 15 días y que lo grave, quiero decirlo, es que ya no se tipifican en el Código Penal. Hoy en día son parte de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Eso implica entonces que las autoridades invisibilizan y minimizan este tipo de lesiones, cuando pues me parece que son muy graves, porque cualquier persona que sufre un accidente, pues normalmente, digamos un accidente no muy grave, ¿no? Pero ¿cuánto tarda en sanar sus lesiones? Pues normalmente menos de 15 días, ¿sí? O sea, las lesiones que realmente se tipifican en el Código Penal van desde aquellas que tardan en sanar más de 15 días, menos de 60, más de 60 días, que también pueden ser lesiones que dejen una cicatriz permanente, notable en el rostro, o que incluso disminuyan el normal funcionamiento de un órgano, de una parte del cuerpo o de una facultad, como puede ser escuchar, ver, hablar, o hasta la pérdida de ese órgano, de esa parte del cuerpo o de esa facultad. Hasta esa puede ser la repercusión de las lesiones, o bien que causen una enfermedad incurable, una deformidad incorregible, que pongan en peligro la vida y, ya lo fatal, hasta el homicidio. También tenemos otro tipo de violencia, que es la violencia psicoemocional. ¿Cuál es esa? Bueno, pues hay una lista inagotable de las conductas que se pueden presentar, pero algunos ejemplos son estos: prohibiciones, que alguien no se vista de cierta manera, que no salga, que no se comunique con estas personas, es decir, que esté, digamos, sujeta a los caprichos de otra persona. Condicionamientos, esto significa que te dicen, a ver, si tú no haces esto, la consecuencia va a ser esta. Las amenazas, que pueden ser amenazas desde causarte un daño en tu integridad hasta de asesinarte. Actitudes devaluatorias, de hacerte sentir que por el hecho de que tú no estudiaste, pues no tienes una valía o no eres importante como persona. Actitudes de abandono, esto muy frecuentemente es con los hijos, que no sé, los progenitores no se encargan de verificar cómo van en la escuela, qué comen, cómo se encuentran, ¿no? Tanto física como emocionalmente. Y lo mismo que esto genera, pues un descuido reiterado en los menores que conforman o que forman parte de una familia.
Comparaciones destructivas, esto también incluso puede ocurrir entre hermanos, ¿no? El decirle a un hermano, ay, es que tu hermano es mejor porque me obedece, porque es muy buen niño y tú eres esto y el otro. Infidelidades o en una pareja, pues, ¿qué te está diciendo? Que la persona no es lo suficientemente importante, válida. Insultos, los insultos pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? No necesariamente tú le tienes que decir palabras altisonantes a una persona para estarla agrediendo, dañando, afectando su estructura de personalidad. Con ninguna palabra altisonante tú puedes verdaderamente acabar psicoemocionalmente a una persona. Rechazar, el rechazo que puede tener un progenitor hacia un descendiente o entre la pareja, la indiferencia, el no voltear a ver al otro, el que el otro te esté preguntando, oye, pero ¿qué es lo que tienes? Y que tú no le des una respuesta, sino que tienes una actitud de, no, no tengo nada. Y bueno, pues el otro no es adivino para saber exactamente qué es lo que te está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, la indiferencia puede ser en la propia pareja, puede ser con los hijos, los celos, que es algo muy grave, porque pues son focos rojos. También esta es una forma de violencia sexual, los celos. Chantajes. Los chantajes es cuando te quieren manipular, están muy vinculados a la manipulación. Alguien que te dice alguna cosa para obtener una conducta o una reacción de parte del otro. La violencia sexual. Bueno, la violencia sexual en la pareja, por ejemplo, es posible hacer cualquier cosa, siempre y cuando la pareja esté totalmente de acuerdo en lo que quiere hacer, ¿verdad? Lo que no se puede es inducir a realizar al otro prácticas sexuales no deseadas o prácticas sexuales que le generen un dolor u obligarlo a tener relaciones sexuales. Eso no se puede porque eso es violencia sexual e incluso en el matrimonio existe la violación. También puede haber otros delitos y esos perpetrados en contra de otros miembros de la familia. Por ejemplo, ridiculizar la sexualidad del otro, hacer referencia a que un hijo o cualquier persona de la familia pertenece a la diversidad sexual, cometer delitos sexuales como hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, incitación a la prostitución, que desgraciadamente estos delitos sexuales es muy común que se realicen en un contexto de mayor confianza, como es la familia, ¿verdad? Y la familia, pues, tiene por objeto proteger a sus miembros, de ninguna manera que ese sea un contexto de peligro para ellos. Por eso estos delitos incluso tienen un agravante cuando son cometidos por personas de la propia familia. Y bueno, tenemos la violencia económica. La violencia económica puede consistir en varias cosas. Que tú te apropies de los bienes de tu pareja o que te apropies de los bienes que son de los dos, que tú destruyas los bienes que son del otro o que destruyas los bienes que son de ambos, así como que, si no lo tengo yo, tampoco lo va a tener. Entonces, mejor que se destruya. Control de los ingresos familiares. El no querer proporcionar alimentos también, ¿sí? O sea, el no proporcionar nada, evidentemente que es una violencia económica, pero el proporcionar de manera insuficiente también los alimentos, también eso constituye violencia familiar. Y bueno, ¿qué podemos decir de estas 4 formas de violencia? Bueno, pues que no son excluyentes entre sí, que es muy común que se presenten varios tipos de violencia a la vez. Es muy raro que nada más exista violencia psicoemocional, sino que generalmente en un contexto violento hay
más, o sea, hay varias formas de violencia. Tampoco es un fenómeno privativo de nuestro país o de países con fuertes antecedentes de machismo. Esto puede ocurrir en cualquier país. En todos los países existe, desgraciadamente, violencia familiar y en todas las clases sociales lo mismo. No es privativo de una clase social. Estas personas porque se considera que son una clase alta o estas porque son una clase media, una clase baja. No, es indistintamente se presenta en la vida de cualquier persona. Es muy triste decirlo, pero la familia es el primer entorno de la violencia. Y, como ya decíamos, no depende de familias de cierto nivel, de ningún tipo, ni nivel cultural, económico o laboral. Simplemente se puede presentar esta violencia en la vida de cualquier persona. Y lo peor del caso es que tenemos mitos y realidades de la violencia familiar que es importante exaltar. Miren, siempre se ha dicho que así como que las familias tienen esa creencia de que la ropa sucia se lava en casa. Y pues no, porque las agresiones que se sufren en el contexto familiar no son problemas privados. No solamente deben de ser resueltos única y exclusivamente por las personas afectadas. Esa creencia de que no deben intervenir terceros y mucho menos autoridades, bueno, es muy riesgosa porque tenemos que aceptar que este fenómeno social, la violencia familiar, es la antesala en muchas ocasiones del feminicidio. Entonces, no son problemas sociales, y sí tenemos que denunciarlos. Tampoco se trata de casos aislados que no requieren de atención especial porque tenemos altas cifras de mortalidad, sobre todo en contra de mujeres, ¿sí? Y aparte de que constituyen feminicidio, generalmente fueron perpetradas o su origen es en la violencia familiar. No podemos decir ni creer que las mujeres sufren un maltrato porque lo disfrutan o quieren ser maltratadas. Yo en diversas oportunidades he escuchado personas que te dicen eso, ¿no? No es que ahí están porque les gusta. No, claro que no, porque a nadie le gusta ser ni maltratado, ni ser mortificado, ni ser agredido, ¿verdad? Pues claro que no. Ni tampoco las víctimas sufren el maltrato porque ellas lo provocaron con su conducta o forma de ser. Eso no tiene que ver. Y tampoco la violencia es así como que temporal. Se está presentando porque tiene que ver con circunstancias ocasionales o temporales en la vida del agresor. Se quedó sin trabajo, ahorita está muy triste porque se le murió un pariente. No. Básicamente, ¿por qué existe violencia familiar? Porque es el resultado de la historia de vida de los agresores. Una persona que ha vivido en su contexto familiar violencia es muy común que es propensa a ser o agresor o a ser víctima de violencia. Tenemos un ciclo de la violencia que es interesante y que se presenta en las parejas particularmente. Tiene que ver con 3 etapas este ciclo de la violencia: la acumulación de tensión, la explosión violenta y la luna de miel. Esto es lo que explica el por qué una pareja no ha podido desvincularse del otro, por qué vemos personas que se llevan pésimo y sin embargo viven 10, 20 o se mueren juntos, ¿sí? Bueno, tiene que ver con la fase de acumulación de tensión, que es la primera, y miren, ¿en qué consiste? Que hay una agresión sistemática de un miembro de la pareja en contra del otro. Es como si tuviéramos un vaso al que le vamos echando gotitas de agua. Cada agresión es una gotita. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que algún día se tiene que derramar el vaso, ¿verdad? Entonces, mientras eso ocurre, mientras esa violencia es reiterada, es sistemática, bueno, la víctima, ¿qué hace? Está paralizada del miedo, pero se anticipa los caprichos del otro, cede ante cualquier situación, se hace invisible para no molestar, niega incluso su propio enojo,
piensa que tiene responsabilidad respecto de lo que está ocurriendo, porque además es lo que le dice el agresor. El agresor siempre le va a echar la culpa y además va a minimizar los hechos violentos. Pero llega un día en que esa víctima también se cansa y se revela. Entonces viene la explosión violenta. Esta es la etapa más chiquita del ciclo de la violencia y puede detonar por cualquier incidente, porque la víctima simplemente ya traía una carga, ese vaso ya se estaba llenando de agua y finalmente ese día se derramó. Entonces puede ser la cosa más simple. ¡Ay, te enojaste y explotaste porque aventé la puerta! No, es que no fue que aventaste la puerta. Atrás ya había una agresión permanente, reiterada. Entonces la víctima no aguanta, se revela. ¿Qué hace el agresor? Todavía se pone más violento porque le quiere demostrar a la víctima que no se puede rebelar, le quiere dar una lección. Entonces la violencia del agresor aumenta para evitar que la víctima se vuelva a rebelar. Después de esto, hay una fase de luna de miel. Eso cuando las personas apenas tienen una relación inicial, tenemos este ciclo de la violencia, pero depende de la dinámica de las relaciones. Estas fases del ciclo de la violencia, pues son variables. En ocasiones ya esta última ni siquiera se presenta. Pero miren, normalmente cuando inicia o hay, pues sí, una relación abusiva de inicio, después de que hubo esta brutalidad, que la víctima explotó, que se rebeló, ¿qué sucede? Viene una etapa totalmente inicial, ¿sí? Entonces el agresor trata de convencer a la víctima de que la quiere, se arrepiente, se porta cariñoso, le pide perdón, le promete cambiar, le regala cosas, deja hacer a la víctima lo que no le permitía, le prohibía. ¿Y qué pasa con la víctima? Pues que cree en él, otra vez se engancha, ¿verdad? Ella quiere convencerse, o él, porque bueno, la violencia no tiene sexo ni género, se engancha nuevamente, piensa que esa es la verdadera personalidad del agresor y es como un pescadito. Mordió el anzuelo y otra vez el ciclo de la violencia. Esto es lo que explica el por qué las personas tienen ese nivel de codependencia, porque pasan estas fases de la violencia, ¿sí? No sé, querida Rosalba, si puedo continuar con las características del agresor, con un poco las características de la víctima, o quieres que vayamos respondiendo preguntas. Tú me dices. Continúa con las características para tener toda la información y después ya damos paso a las preguntas, por favor. Perfecto. Bueno, Gracias. las características del agresor. ¿Quién es agresor? Bueno, puede ser un hombre o una mujer. La violencia en general, violencia del tipo que sea, bueno, pues no tiene sexo ni género. Pero una persona que agrede es porque no se siente valiosa, porque es una persona insegura, que no se siente ni capaz ni exitosa, y eso la lleva a ser controladora. Es una persona que quiere necesariamente imponer su voluntad, quiere someter a las demás personas. Son personas que explotan muy fácilmente, que no tienen control de impulsos, que ante la más mínima cosa que no les salió como pensaban, bueno, es una pataleta como si se tratara de un menor de edad, ¿no? Y esto es precisamente porque no tienen las herramientas que debieron haber tenido en la infancia, como es la tolerancia a la frustración. Luego también vemos que las características de la víctima y que no son muy diferentes, que es lo peor del caso. Miren, la víctima también, el síndrome del maltrato tiene que ver con personas que tienen muy poca autoestima, que hay en esas personas han perdido el sentido del valor propio. Son personas que no se sienten merecedoras de consideración ni de respeto. Entonces, por eso aguantan,
muchísimo, van más allá de los límites de cualquiera. Algo muy común en las víctimas es el aislamiento, que rompen con sus redes sociales. Las personas tienen esa vergüenza, no quieren que los demás se den cuenta, evitan tratar a los demás para que ellos perciban lo que están viviendo. Es lo que les decía, el miedo al agresor. En virtud de que la víctima sabe que la violencia se va a intensificar, bueno, pues le tiene pavor al agresor. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? Quiero que piensen en esa circunstancia. Cuando uno tiene miedo, pues te paralizas y no actúas así como que ni para adelante ni para atrás. Por eso muchas veces a las víctimas del delito tenemos que incitarlas a que denuncien, pero y casi obligarlas. ¿Por qué? Porque no están en posibilidad de tomar esa decisión. También padecen trastornos de personalidad, pero hasta enfermedades, por ejemplo, la depresión en distintos estadios, porque además como esta violencia ha sido por años reiterada, con una gran confusión de que pasa en distintas etapas, las personas tienen depresión. La depresión es una enfermedad mental que tiene que ver con perder el sentido de la vida, una tristeza profunda, una indiferencia por todo, y eso pues tiene que ser atendido porque es una enfermedad progresiva y mortal. La víctima también se siente culpable, asume que la situación que está viviendo, bueno, pues es la responsabilidad y eso porque el agresor se ha encargado de decírselo. Tiene una profunda codependencia, ¿sí? Ha aguantado múltiples sucesos y entonces está muy vinculada al agresor y depende en muchos momentos del agresor para pensar, para sentir, para actuar. La vergüenza, como siente que es su culpa, entonces le es muy difícil expresar, verbalizar lo que está ocurriendo. Y además, la experiencia que yo he tenido con las víctimas es que generalmente no se asumen como víctimas, porque vivimos en un ambiente de violencia normalizada en que creen que todo es pasable y que tú no debes de incluso rebelarte por cosas tan mínimas. O sea, es normalizar tremendamente la violencia. Y bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que no verbalizan en muchas ocasiones lo que les está aconteciendo? Pues que padecen enfermedades psicosomáticas, porque el cuerpo de alguna manera tiene que sacar eso que están viviendo. Entonces, ¿cómo lo sacan? Bueno, pues con padecimientos, dolores de cabeza sin explicación, dolores de espalda, como si estuvieran cargando algo, dolores en las rodillas, a veces gente que se queda sin poder moverse, sin poder caminar. Bueno, para concluir así brevemente con esta introducción del fenómeno de violencia familiar que es terrible, ¿qué es lo que... ¡Ay, Dios! ¿Qué le piqué? Perdónenme. A ver, la violencia familiar es un problema integral, es un problema que no solamente es legal, no solamente puede ser solucionado en el ámbito del derecho y por medio de una denuncia, ¿sí? No, tiene que ver con el ámbito sociológico, en donde viven las víctimas, el ámbito psicológico, el ámbito médico, psiquiátrico, el ámbito del trabajo social. Son varias las áreas del conocimiento que tienen que intervenir para hacer frente a este fenómeno tan grave. Las víctimas de violencia, pues como ya les decía, no se reconocen como víctimas. Entonces, es importante visibilizar este fenómeno para que puedan detectar lo que están viviendo. Los generadores de violencia también, como hay una violencia normalizada, invisibilizada, pues también no se reconocen como violentos. Resulta también que si bien hay distintas áreas del derecho como se pudiera dirimir este tema de violencia familiar, en los juzgados familiares es uno, no sería la forma adecuada porque es algo muy grave. Me parece que la disciplina jurídica en la que se tiene que enfrentar esto es en el derecho penal y aún así todavía me parece que
no se le ha dado la debida relevancia, porque la pena privativa de libertad es de 1 año a 6 años. Entonces, difícilmente, si las personas tienen una posibilidad para pagar una fianza, difícilmente van a quedar privadas de su libertad por lo que han hecho, y a veces tienen pues ya un historial grave, ¿verdad? Por eso es precisamente que tenemos que incentivar la denuncia, cuando menos, y también erradicar ciertas ideas en las personas. Decirles, esto no es un problema privado, nada de que la ropa sucia se lave en casa, tú tienes que manifestar, tienes que verbalizar lo que está ocurriendo, porque si ahorita te pasó esto, el día de mañana te pueden asesinar. Bueno, básicamente esa sería una introducción para ahora sí resolver todo tipo de preguntas. Estoy a la orden. Muchas gracias, Irene. Pues les recuerdo a quienes nos están sintonizando que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat de Facebook para que las contestemos. En lo que llegan las preguntas, Irene, quisiera que abordáramos o ampliáramos la información sobre el hecho de que la violencia se da dentro de la familia y puede ser de parte de cualquier miembro de la familia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la violencia es hacia los hijos o si estamos hablando de familias extendidas, hacia las abuelas o los abuelos? Eh, Claro. Pues mira, querida Rosalba, yo te voy a decir que está comprobado que las personas mayormente violentadas en el ámbito social, en el ámbito familiar, pues son en primer lugar los infantes, los menores de edad, en segundo lugar los adultos mayores, las personas de más de 60 años. Luego tenemos que pues hay personas en las familias que están enfermas, que son incapaces o que son discapaces, son el tercer grupo. Luego estamos las mujeres. En quinto lugar, los homosexuales, las personas, bueno, no los homosexuales, las personas de la diversidad sexual. Y me parece que hay que decir la diversidad sexual porque son mayormente violentados, por ejemplo, los compañeros trans, ¿sí? Y luego tenemos, así en el contexto familiar. Y bueno, pues resulta que las personas no tienen a veces una identidad. O sea, normalmente es un tema de transversalidad que vemos, ¿verdad? Que puede ser una persona menor de edad, pero que puede ser una mujer, que puede ser una persona enferma, o que puede ser una adulta mayor, que también puede ser una persona enferma, que puede pertenecer a la diversidad sexual. O sea, estas características ya en conjunto pues generan una discriminación todavía mayor, una discriminación múltiple. ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudar a personas que estén en esas circunstancias? Nosotros, cualquier persona, y no necesitas acreditar un interés jurídico, podemos ir a denunciar que alguien está sufriendo esta violencia, tratándose de violencia en la familia. No importa quién sea la víctima. La situación es que esas víctimas, bueno, pues son personas vulnerables que no pueden ellos denunciar. Incluso en el Código Penal está previsto así, que tú cualquiera, simplemente porque te enteres que esta persona está viviendo esto, puedes denunciar a quien agrede a esos menores o a esos adultos mayores. Quisiera detenerme ahí porque a veces los vecinos son los que se dan cuenta de esto o en las escuelas se dan cuenta de esta situación y quizá por temor deciden no denunciar. Vayamos a un ejemplo concreto y creo que tú tienes más ejemplos y más elementos para ilustrarnos esta situación. Un vecino que ve que en la casa de al lado o en el departamento de al lado son violentos contra un abuelito o una abuelita y deciden actuar. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué se tendría que hacer? O una maestra quizá que vea a un niño con síntomas de que es violentado en su hogar porque replican la violencia en la escuela. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, simplemente, a ver, ¿en qué delegación vivo?
¿sí? Tendría yo que ver, a ver, ¿en qué delegación vivo? No, pues vivo aquí en Tlalpan. Bueno, me dirijo, verifico qué ministerio público de Tlalpan me corresponde y yo puedo ir a denunciar al Ministerio Público de Tlalpan. Me van a preguntar, oiga, ¿ya qué viene? No, pues mire, yo no tengo un delito en mi contra, pero sí, soy vecino de personas que viven violentando a un menor de edad, a un abuelito, eso me consta, ¿sí? Entonces lo pueden hacer. O también pueden ir a la fiscalía. Hay una fiscalía que está en un edificio que le denominan el búnker. Pero es una fiscalía especializada en delitos de violencia familiar. También ahí se puede hacer directamente la denuncia. Esta fiscalía está en la colonia Doctores. Sí, acá en la ciudad legislativa, como le llaman, ¿no? Esta zona. Un poquito más adelante, exacto. Y antes se decía que en el DIF, en el caso de niños. Bueno, al DIF le tienen que dar aviso, por ejemplo, de aquellos menores que son retirados de contextos de violencia o de la calle o de donde sea. El DIF, pues, no puede tener cabida para tantos menores. Entonces, hoy en día existen albergues de la Procuraduría, existen otras instancias, instituciones que tienen incluso un convenio que son públicas, privadas y sociales, que tienen un convenio con el DIF o con las procuradurías para tener a estos niños. Al DIF se le puede hacer la manifestación directamente, pero también por conducto de las procuradurías o por conducto de un juez. Okay. Y siguiendo con el tema de niñas o niños, por ahí algunos papás dicen que están en su derecho de educar a sus hijos como quieran y de corregirlos como quieran. Ahí en donde están los límites. Cuéntanos de cuándo podemos hablar de violencia familiar de padres, madres o tutoras hacia sus hijos o hijas cuando se trata de corregir. Bueno, aquí el Código Civil aplicable a la Ciudad de México sí tiene, por ejemplo, derechos y deberes específicos que tienen que ver con los deberes de crianza. O sea, ¿hasta dónde es tu límite con tus hijos? Es el artículo 414 bis relacionado con el 416 ter. Esos artículos me encantan porque básicamente tú observas que hay un deber integral. Tú tienes que vigilar a tus hijos en lo físico, emocional, en lo sexual. Tienes que estar pendientes de su alimentación, que hagan ejercicio, sus labores escolares, su autoestima, porque es maravilloso. Ese artículo 416 ter del interés superior del menor hace alusión hasta eso, que el menor se tiene que desarrollar en un ambiente donde exista autoestima, donde construya una estructura de la personalidad sana, en un ambiente libre de todo tipo de violencia. Hay otros preceptos también, por ejemplo, que te señalan ahí que tú no puedes, o sea, que no se justifica la violencia como facultad de corrección. Entonces, si tú vas más allá de esos deberes de crianza, si tú vas más allá de ese interés superior del menor, que es ponderar, en primer lugar, los intereses del niño, del infante, porque de eso se trata el interés superior del menor, lo podemos traducir como los niños primero, ¿sí? Entonces, cuando estén en conflicto con cualquier otra persona, tú no puedes maltratar a un menor, y no lo puedes maltratar ni físicamente, ni psicoemocionalmente, para hacerlo sentir, ni chantajearlo, ni manipularlo. O sea, y aquí lo problemático a veces es que los menores sufren de ambos maltratos. Pero ¿cómo compruebas hasta dónde llegó la violencia psicoemocional? ¿Cómo le ha repercutido a ese niño? ¿Cómo lo ha dañado? Y lo va a dañar para siempre. Sí, o cómo son testigos de la violencia del papá contra la mamá o de la mamá contra el papá,
o incluso contra los abuelos que a veces los cuidan en muchos hogares. Y podríamos hablar quizá que hay un doble proceso de violencia ahí, ¿no? Los niños también están padeciendo directa o indirectamente ese tipo de violencia en la familia, ¿no? Por Eh, supuesto. ¿Y qué pasa con las personas? Pues que replican los patrones de comportamiento que están observando, ¿verdad? Sí, una mamá de aquí de la comunidad del museo nos decía que estaba interesada en la charla porque a su hijo pues lo violentaban, lo acosaban en la escuela, y un chico muy, muy agresivo, y entonces ella decía, pues es que este niño replica lo que ve en su casa, es lo más seguro que eso pase, ¿no? Que Claro. repite esos patrones de violencia. Bueno, pues me llama la atención que aunque esta charla está en el marco del 25N de violencia contra las mujeres, pues sin duda los otros grupos vulnerables a los que hay que voltear a ver a los niños y a los adultos mayores. Y tenemos aquí una pregunta de Daniela Andrade. Daniela, gracias por tu participación. Eh, Acerca de los menores de edad, ¿ellos pueden denunciar solos o necesitan un tutor que respalde su testimonio? No, lo pueden hacer solos. Así, de plano Sí. ya estamos tan avanzados. No, claro, lo que pasa es que es muy raro que un niño vaya solo, ¿no? O sea, los niños no tienen capacidad jurídica plena, eso es evidente. En un acto jurídico, pues ellos no pueden firmar ni pueden vender, porque si les dejaron, por ejemplo, en una herencia un terreno y ellos, pues no, obviamente si necesitan quien ejerce la patria potestad o en dado caso, si no hay quien ejerza la patria potestad, un tutor. Pero ese no es el caso. Una persona violentada, por supuesto que puede hacerlo por sí misma o por conducto de otros. Y que alguien que vea que el niño es víctima de violencia, que lo acompañe, ¿no? Que pida ayuda. Por eso creo que es bien Claro, importante lo que dices, que es uno de los mitos alrededor de esta violencia familiar, de creer que eso es privado, de que la ropa sucia se lava en casa, como decías, ¿no? Eh, claro, Deja de ser privado porque pues afecta el desarrollo integral de los miembros de la familia y eso tiene repercusiones sociales, como comentabas, ¿no? así es. Tenemos otra pregunta de Minerva Mercado. Gracias, Minerva. Eh, Te felicita por la explicación que fue breve, clara y contundente. Y pregunta en dónde pueden tomarse talleres sobre emociones o convivencia familiar o social. Que en alguna instancia que esté cerca de la ciudadanía, ya sea para adultos o para infantes. Pues querida Rosalba, tendríamos que ver si es más bien una terapia. ¿No? Bueno, pues yo sí tengo un psicólogo que es terapeuta, que además da clases o terapia en línea, lo cual es padrísimo. Entonces también las personas se pueden conectar desde su casa y hacer los ejercicios, porque te deja hacer ejercicios. Si quieres, pasamos el contacto, Nos lo dejas y lo sí, compartimos, te sí. lo dejo y se los compartes. Pero sin duda debe haber algunas instancias oficiales, como el DIF, o por ejemplo, hace poco tuvimos la participación de la CONASAMA, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que ellos tienen centros de ayuda en los que hay terapias y hay pláticas, sobre todo para identificar, ¿no? Estos signos de violencia. Puede ser, busquen, si no, vamos a revisar en qué instituciones públicas puede haber este tipo de apoyos y talleres, sobre todo para que los adultos y los infantes identifiquen la violencia, porque niños que crecen viendo estas actitudes violentas, como comentabas, lo pueden normalizar. Y entonces me llamó Claro. mucho la atención que tú has visto casos en los que no se consideran víctimas porque crecieron viendo eso, viviendo eso, ¿no? Eso es muy importante de trabajar. Eh, Tenemos aquí otra pregunta. En el caso de actitudes de abandono de adultos con sus hijos, ¿qué procede para que le llamen la atención a la madre o al padre? Pues es que yo creo que no es precisamente llamarle la atención, ¿verdad? Tú cuando vas y denuncias un descuido, como les comentaba, reiterado, un abandono de un menor,
que incluso los niños ni siquiera van a la escuela o van a la escuela cuando la mamá o el papá no tienen algo mejor que hacer y los pueden llevar. O sea, eso es tremendo. Y los niños ni siquiera llevan algo para comer durante los recesos, llevan el uniforme sucio, son niños que se observa que las tareas ni siquiera, o sea, que no les dan atención de nada. No, eso no es materia, no es además para que, o sea, la gente no por el hecho de que le digas, oiga, usted está haciendo, ya van a cambiar, ¿verdad? Tan fácilmente. No, eso es materia de una denuncia de violencia familiar y esos menores tendrán que ser retirados de esos contextos familiares. Y lo puede hacer cualquiera que esté viendo que ocurre esa situación, ¿no? Por supuesto. Em, ¿Cuáles son las leyes que protegen a estas personas que pueden ser vulnerables ante la violencia familiar? Así en términos generales. Bueno, pues mira, está el Código Civil para la Ciudad de México, está el Código Penal, ¿verdad? En el Código Civil se contempla la violencia familiar, cómo se tiene que regular en el contexto de los juzgados familiares, en el Código Penal como delito, ¿sí? Tenemos una ley de niñas, niños y adolescentes para la Ciudad de México. Tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces sí tenemos varias leyes, obviamente que por normas jurídicas no nos preocupamos, ¿sí? Porque tenemos las normas jurídicas suficientes para este efecto. El asunto es que las apliquemos, que las autoridades encargadas se encarguen de aplicar la norma jurídica y realmente de castigar al infractor. Y como decías, apoyar para las denuncias, ¿no? Ah, claro, claro, porque eso es lo de siempre. Las personas incluso se sienten hasta culpables de que yo cómo voy a denunciar a mi padre, a mi madre o a mi esposo, o cómo, porque se va a acabar la familia, cuando saben que esto no va a acabar y que pueden parar en un panteón, ¿verdad? O sea, porque es la antesala del feminicidio, pero y además no quieren que la demás gente se entere, o sea, es tremendo. Por eso tenemos no solo que incentivar la denuncia. En mi experiencia es básicamente obligar a la gente a que denuncie y que tenga un seguimiento de la denuncia. Claro, es lo que te iba a decir, una especie de acompañamiento en el proceso, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Ok. Y otra pregunta. Cuando hablas de las banderas rojas, dinos, danos ejemplos en los casos que has tenido de que las omitieron o no las vieron o no las identificaron. ¿Cuáles podrían ser estas banderas rojas? No solo hablando de mujeres. Claro, claro. Bueno, el prototipo del agresor de violencia suele tener, pues así, trastorno psicopático, narcisista, ¿sí? Entonces es muy frecuente que sean personas que no tienen, pueden hacer cualquier cosa y no tienen un sentido de culpa, nunca asumen sus responsabilidades, son personas que les trasladan la culpa al otro, te dicen cosas como, por ejemplo, todos son malos excepto ellos, ¿sí? Que han tenido una vida muy difícil, muy tremenda, y siempre han sido víctimas. Se justifican, ¿no? Se justifican muy frecuentemente cuando no conoces a las personas así, suelen ser encantadores, maravillosos, hasta carismáticos, pero tú no te das cuenta de que hay una parte muy oscura en su personalidad, que es gente que tiene pues ya hasta versiones oficiales de los hechos, ya saben hasta lo que te tienen que decir. A veces muchas de estas personas agresoras es gente que como conocen la conducta humana y analizan a la víctima, se dan cuenta quién es la víctima
y entonces actúan conforme lo que la víctima quiere para engancharla. Y ya después, cuando la víctima está enganchada, ya demuestran otra personalidad. Entonces, tú quedas verdaderamente en una confusión total. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿No? ¿Cómo me fijé en esta persona que tenía, bueno, yo vi que era así, así, así? ¿Cómo fue que cambió abismalmente? ¿Mm? Sí, suena como macabro, pero Sí, más macabro, sí, una conducta premeditada para eso, ¿no? Para por tener. supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, Irene, pues no tenemos más preguntas ahorita. Me comprometo a buscar estas instituciones en donde pueda haber talleres de orientación, sin duda, para detectar este tipo de violencias. Hay para mujeres, sí hay instituciones en donde tienen a mujeres, pero para niños y para adultos mayores nos llevamos la tarea. Sí, Me parece que sí, porque toda víctima de violencia tiene que recibir un apoyo integral, aparte de hacerlo del conocimiento de las autoridades y que no se quede en una total impunidad, ¿verdad? Sin castigo para el agresor. Yo creo que es muy importante que reciba la persona una atención psicológica e incluso si necesita hasta psiquiátrica, porque en la mayor parte de las ocasiones yo he podido percibir que estas personas violentadas no solamente están violentadas en su vida actual, sino que vienen violentadas desde la niñez. Entonces vienen reproduciendo así una tras otra patrones y ya tienen un verdadero problema de depresión, pero como enfermedad. Entonces eso no se quita. Necesitan una atención psiquiátrica. claro, es un tratamiento integral, así como decías que los factores que pueden ser causantes de la violencia también pueden ser factores integrales, ¿no? Pues Irene, muchas gracias por estar con nosotras. Como siempre es un gusto y un aprendizaje tenerte en estas charlas. Gracias, Rosalba querida. Pues para mí es un honor que me inviten. Yo siempre encantada con el Museo de las Constituciones. Ya hemos hecho muchos eventos y bueno, pues el año que entra nos esperan otros más porque seguimos luchando por los derechos. Sí, como dices, hay que continuar. El primer paso es la difusión, la divulgación de estos derechos, de las leyes. Creo que un mensaje importante es que no solo no es un acto privado, esta violencia en las familias, sino que tiene consecuencias penales. Y en ese sentido creo que es importante hablar de que va más allá cualquier acto o cualquier omisión de este tipo de violencia, ¿no? Exactamente. Bien, pues muchas gracias, Irene, muchas gracias a los que estuvieron Gracias. en esta transmisión, que tengan una muy buena tarde y los esperamos en febrero del próximo año en nuestra siguiente charla del mes. Hasta luego. Hasta pronto.